resultado. Me parece que el caso, por ejemplo, de Luis Carlos Ugalde, cuando no da a conocer el resultado, bajo otra condición, pues hubiera sido perfectamente comprensible, porque así había funcionado en algunos órganos electorales anteriores. Me acuerdo de la elección en 2000 de jefe de gobierno en la Ciudad de México, en donde, si no mal recuerdo, José María, el IEDF no dio a conocer el resultado porque se empalmaban los conteos rápidos. Y entonces, bajo otra situación, pues habría sido perfectamente comprensible en ese sentido. Sin embargo, pues obviamente el contexto en que se da, pues obviamente hace que entonces los actores políticos presionen a la autoridad para que entonces la autoridad tenga herramientas. Y en una segunda instancia, pues obviamente los PREPs, o el PREP público en ese sentido, pues me parece que se comenzó a configurar no desde el IFE en el sentido estricto, sino desde los órganos locales. Creo que hubo órganos locales, bueno, hubo el IEM y el IEDF que tuvieron sus PREPs propios antes de que el IFE tuviera el PREP en ese sentido, y me parece que ahí hay un tema importante. En segundo lugar, la forma en la que se presenta el resultado. Y la forma en la que se presenta el resultado tiene que ver con la forma en la que se construye el acta. Y esto ha sido una discusión, me parece, históricamente en términos de organización electoral, sobre qué es lo que debe venir en el acta y cómo esa acta debe reflejarse en el contexto del PREP, en el caso del PREP, por ejemplo. Porque a veces en las actas, me parece que en este caso hay nada más una suma, pero a veces en las actas se obligaba a los funcionarios electorales a sumar. Y entonces cuando se suma, pues obviamente hay un margen mayor de error desde la propia elaboración del acta, y por lo tanto pues el resultado electoral tiene ahí sesgos. Cuando no se suma, pues obviamente únicamente se presentan los resultados como tal y el sistema tampoco suma. Pero aquí me parece que es un tema importante porque la elaboración y el diseño de las actas impacta pues obviamente necesariamente en la forma en la que se presenta el resultado electoral, y me parece que es parte de la discusión. Porque ahora, si ustedes ven el PREP, pues hay un rubro, nuevo, que dice actas inconsistentes, que tiene que ver con esas inconsistencias de las actas que se presentaron en 2006, que ya se habían presentado en PREPs anteriores, obviamente, pero que hasta el 2006 se hicieron evidentes, pero pues obviamente en buena medida tal vez los sesgos que había en los sistemas anteriores se debían a las inconsistencias de las propias actas. Ahora, por ejemplo, habría que ver si bajo la disposición que estableció el tribunal, que ya leyó Luis Eduardo, en el sentido de los votos por Margarita y por las fuerzas políticas, habría que ver cómo se van a expresar en las actas o en los cuadernillos, y en ese sentido habría que ver si llevan obviamente a inconsistencias que obliguen a que haya un número mayor de actas que normalmente hay en la elaboración del PREP. En tercer lugar, hay otro tema importante que tiene que ver con que creo que tenemos una obsesión por el resultado electoral que al final de cuentas nosotros mismos desconocemos. Y creo que eso nos ha llevado tal vez a ver el árbol en lugar de ver el bosque. Y en ese sentido, pues obviamente el resultado electoral es producto de esta, como les decía, de la competencia que se da a lo largo de la campaña y a lo largo de la jornada electoral. Pero a veces nos planteamos el resultado electoral en términos del PREP sobre una información que, como ya hemos visto y sabemos, no es legal en el sentido estricto. Porque el resultado electoral, final, legal, se construye hasta que el tribunal dice este es el resultado como tal. Obviamente, saber el resultado antes nos da tal vez la certeza u obliga a los partidos políticos y a los candidatos a construir estrategias postelectorales. Pero como parte de la construcción del resultado electoral, por ejemplo, está esto que comentaba Luis Eduardo, en el sentido de que salen los candidatos a anunciar que ganaron. Pero me parece que eso, más que por una falta ética a los candidatos, es porque hay incentivos en el sistema para que así lo hagan. Por ejemplo, hoy están saliendo encuestas que ubican a mí en segundo lugar, cuando me parece, desde la perspectiva estadística, poco probable que hubiera sido así a lo largo de las últimas 2 semanas. ¿Pero por qué? Pues porque si MIT reconoce que está en tercer lugar, pues entonces las estructuras que van a llevar votos por MIT dejan de funcionar. Y lo mismo pasa en este caso en la jornada electoral. Si sale López Obrador, no, más bien, si sale Anaya o MIT y dicen, pues saben qué, que perdimos, pues entonces los representantes de esos partidos en las casillas que están contando votos simplemente tienen un incentivo para irse, porque ¿para qué se van a esperar hasta las 3 de la mañana si ya perdieron la elección? Y en ese sentido, pues obviamente los partidos políticos pierden pues obviamente la posibilidad de tener el acta o tener un representante ahí. Entonces,
me parece que en ese sentido el llamado, o sea, el salir a declararse ganador, pues obviamente tiene que ver más bien con un mensaje interno que obviamente con un impacto hacia el resultado como tal, aunque obviamente lo tiene, ¿no? Pero me parece que es parte de la estrategia interna, pero pues me parece que es parte de la forma en la que el sistema está construido. Y por eso se generan en ese sentido esos incentivos. Pero regresando a esta idea de la obsesión por el resultado electoral, pues me parece que a final de cuentas destinamos un conjunto de recursos, no sé cuánto cuesta el PREP ahora, pero pues destinamos un conjunto de recursos, comités, reuniones, dispositivos, ahora los teléfonos, y que son parte de todo este proceso de construcción de información que a final de cuentas una semana después no sirve más que únicamente para hacer los análisis que hacemos ahora. Obviamente quienes nos dedicamos al tema electoral, porque si nos vamos a ver los sistemas que hay, que tiene el INE para monitorear la elección, pues están los sistemas que se construyeron desde el SIGE, desde la idea del SIGE, que son a ver cuántas casillas se han instalado, a qué hora se instalaron, qué incidentes hay, que son sistemas que se van alimentando con estos mismos dispositivos con los que después se alimenta el PREP. Están los otros sistemas a partir de los cuales se va a generar información sobre la tendencia de votación. Es decir, todo el mundo tiene, o por ejemplo, no únicamente los conteos rápidos que hace la autoridad electoral, sino también los conteos que hacen, o las encuestas de salida más bien que hacen las empresas pues, encuestadoras, los partidos políticos, los candidatos. Es decir, hay mucha información que se genera en torno a la jornada electoral que obviamente sirve para los intereses de quienes la generan, pero me parece que en términos públicos estaríamos tal vez enfocando un conjunto de recursos que podríamos ahorrarnos o que podríamos enfocar a otros espacios para dejar a otros actores que hagan tal vez lo que la autoridad electoral ahora hace de manera muy compleja, porque obviamente pues estas resoluciones del tribunal en el sentido de que, a ver, el funcionario que está en la casilla no va a saber si la persona que puso, que votó por Margarita Zavala, pero además puso Morena, o sea, ¿cómo podemos deliberar la intención del votante en ese sentido, ¿no? Entonces, pues al final de cuentas, aunque es una decisión legal, obviamente, y se tiene que acatar, habría que ver hasta qué punto los funcionarios de casilla tienen conocimiento de esto y hasta qué punto se baja la información. Por ejemplo, quienes son consejeros distritales ahora o incluso locales, pues saben o quienes han sido, por ejemplo, capacitadores o CAES, saben de lo que cuesta bajar la información a los ciudadanos, y no únicamente ahí, sino que ya en la casilla, el presidente de casilla o los secretarios tienen la autoridad para tomar la decisión que ellos quieran, ¿no? Entonces, pues obviamente me parece que podríamos ir avanzando, y creo que es lo que hace el MEREP en este caso, hacia mecanismos de información que van generando actores alternos que aportan información a la ciudadanía y que es información igualmente válida, dura y confiable que lo que hace la autoridad electoral, para entonces ir descargando a la autoridad electoral de todos los espacios de información que otros actores podrían generar. Y creo que es la ventaja más relevante del MEREP, obviamente su consistencia técnica, pero me parece que en términos de aportación, y obviamente en este caso por quienes elaboran el MEREP, en términos de la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales, obviamente la UAM y la UNAM, pues obviamente, y bueno, la gente que está alrededor del ejercicio, pues obviamente es una experiencia rescatable en el sentido de cómo podríamos evolucionar hacia el futuro para que todos estos elementos de información que ahora se generan desde lo público puedan generarse desde los espacios sociales con la misma legitimidad y la misma fuerza con la que podría tener la autoridad electoral ahora. Gracias. Muchas gracias, Gustavo. Bien, pues con esto cerramos esta mesa. Yo simplemente quisiera enfatizar en la importancia política del PREP. Efectivamente no es un instrumento jurídicamente válido, son resultados preliminares evidentemente, pero por el momento y las condiciones en las que se dan tienen una importancia política enorme. De cualquier manera, yo me limitaré a decir que la importancia de estos recursos, la importancia de los ejercicios que se hacen y todo, adquiere sentido y adquiere relevancia en la medida en que los ciudadanos participen. Siento que es justamente lo que tenemos, ahora ya está prácticamente todo listo para llevar a cabo una elección enorme, porque así la ley lo establece. Estas son las reglas con las que tenemos que jugar,
Pero bueno, lo único que creo yo que no podemos desperdiciar es la oportunidad de ir y ejercer el voto, cada quien por quien quiera, y como dice la campaña del INE, es un voto libre, en conciencia, cada quien debe de ejercer en la intimidad de la mampara, bueno, pues ejercer el voto como considere, y en esa medida harán sentido todos los ejercicios que estamos haciendo desde la academia, desde las instituciones electorales, como funcionarios electorales y como académicos de igual modo. Agradezco muchísimo a todos ustedes, a quienes nos acompañan aquí, su presencia, a quienes nos siguen vía streaming, también muchísimas gracias por acompañarnos, y reitero, en Facebook y en YouTube estarán más tarde ya subidos, en la dirección del CD UAM, estarán subidos ya los documentos que aquí se presentaron. Muy buenas tardes.